sean todos bienvenidos nuevamente a tu canal Spro Technology. Para los que comienzan a ver nuestro canal, comenzamos una serie donde vamos a intentar reparar o darle una nueva vida a esta computadora. Se trata de una Dell Inspiron 3558 con 1 TB en disco mecánico y 8 GB de RAM, donde vamos a intentar darle una nueva vida a esta computadora para que siga trabajando. Y si quieres saber cómo lo hacemos, tienes que quedarte aquí en este canal. En el video anterior tuvimos desarmando este equipo, donde pudimos encontrar una serie de problemas que tenía dicho equipo. Encontramos que tenía problemas con la bisagra, tenía tornillos perdidos, se había dado un golpe, tenía un golpe en la parte trasera de la pantalla, la unidad de CD no tenía el plástico protector, el disco duro no estaba funcionando correctamente, y en ese video también llegamos a verificar cuánto costaba la carcasa completa del equipo para sugerirlo a nuestro amigo en el presupuesto que le tenemos que realizar para ver si él acepta las reparaciones de este equipo. Adicional a eso, encontramos otra serie de problemas de que la computadora nunca se le dio mantenimiento, está sucia, y hoy vamos a continuar buscando lo que es el reemplazo del disco duro estado sólido de 1 TB o de 512, dependiendo del precio que esté en el mercado, y también vamos a estar buscando lo que es la memoria RAM DDR3 para ver si podemos encontrar una pieza que se ajuste al presupuesto o que esté bastante económica o accesible para presentársela a nuestro amigo. Así que continuamos la búsqueda de los componentes que vamos a actualizar dentro de la laptop. En este caso sería el disco, y también vamos a estar buscando el módulo de la memoria RAM, un módulo de 4 GB de RAM. Vamos a ver qué nos podemos encontrar en Amazon. Vamos a comenzar la búsqueda por el disco SATA estado sólido 2.5, que es el formato del disco mecánico, solo que ahora en un disco estado sólido, ya que esta computadora no utiliza M.2. Estos discos creo que son discos chinos por el precio. Este es de 512, este no es mala opción. Este también, este está bastante caro. Este es de 1 TB y este es de 512. Aquí tenemos uno de la marca Crucial de 1 TB, vale $179.99. Esto adicional, hay que sumarle también los gastos de envío. Vamos a agregarlo aquí. Tenemos un Kingston de 480 GB, no llega ni al 512 y vale $109. Creo que nos estamos inclinando bastante por el disco duro chino, porque en economía es bastante económico. Aquí tenemos un Western Digital de 1 TB. Ok amigos, tenemos varias opciones de disco estado sólido SATA 2.5. Tenemos uno que son marcas chinas y otras que son marcas más reconocidas, como es Crucial y como es Western Digital y como es Kingston. Si nos consultas cuál de las mejores marcas que encontramos aquí para sugerir, nosotros siempre vamos a sugerir algunas que ya son marcas reconocidas. En este caso sería Kingston, Western Digital o Crucial, que son las marcas que podemos encontrar en el mercado. Pero los precios están bastante costosos en comparación a un par de años o un par de meses atrás, que en realidad tú encontrabas estos discos en un precio mucho más económico. Igual vamos a tomar en cuenta los discos SATA estado sólido de marca china, que no se ven nada mal. Igual esto lo vamos a tener dentro de las cotizaciones que tenemos que presentarle a nuestro amigo para la actualización de esta computadora, y todo esto va incrementando el costo de la reparación. Ahora vamos a buscar el módulo de memoria RAM, un módulo de 4 GB de RAM DDR3, para ver en cuánto está este módulo. O sea, tenemos varias opciones, literalmente, varias opciones, pero la que encaja exactamente al mismo modelo que tenemos colocado dentro de nuestro equipo que vamos a reparar, de la marca Atech. Hay otras marcas como la TimeTech, que creo que es una marca también china. Tenemos un módulo de Samsung. También tenemos un módulo de 8 GB de RAM, que puede ser mucho mejor comprar un módulo de 8 GB de RAM y eliminar el módulo de 4, o meterle uno de 8 con uno de 4 trabajando a 12 GB de RAM. Esa es una buenísima opción. En el módulo de Atech tenemos de 4 con un precio de $26.60, un módulo de 8
sería 2661, que creo que era este que tenemos acá. En este punto creo que sería mucho más conveniente comprar los de 8 GB porque casi tienen el mismo precio. Esa es una buena opción. La de Samsung vale 1966, DDR3 1600. En la búsqueda de la memoria RAM encontramos varias marcas que tienen el mismo modelo de la memoria RAM, como es la de la marca ATECH y como también la tiene Samsung. El costo de ambos modelos es bastante aceptable. Para mí, en lo personal, la mejor opción es comprar dos módulos independientes, porque así la computadora trabaja mucho mejor en dos canales que trabajando con un solo módulo de RAM que solamente trabaja en un solo canal. Esto sería la mejor opción, colocarlo de esta manera, pero eso incrementa también el costo. Ahora, al final de este video, vamos a tener el presupuesto de todas las piezas completas. También encontramos problemas con la unidad de DVD. Como se dio un golpe, la unidad de DVD se le rompió la tapa protectora y quedó expuesta. Ahora vamos a cotizar a ver si encontramos una unidad, ya sea de segunda o una unidad nueva, para que el equipo quede completo, porque la tapa protectora el equipo no la tiene, la perdió. Vamos a colocar la unidad y el modelo del equipo a ver qué nos sale. Si nos salió una unidad, vamos a darle a abrir esta. Las otras son unidades portátiles, también podría ser funcional. Vamos a ver esta también. La primera unidad que abrimos, unidad de reproductor de grabadores CD DVD para portátil del E6420, 6430. Es muy probable que sí le llegue a funcionar. En el caso de la unidad de DVD del equipo, tenemos que consultarle a nuestro amigo cómo era el exterior de la unidad de DVD para estar 100% seguro que el que encontramos aquí en Amazon sea el correcto. Igual lo vamos a meter en la cotización con el precio de referencia que tenemos en Amazon. Así que vamos a elaborar la cotización para ver cuánto estaría oscilando este tipo de reparación. Armamos tres opciones diferentes y una de esas tres es mejor que las otras dos. En la opción 1 tenemos la compra de la carcasa, que para ambas opciones está entre los $38.61. Tenemos la compra del disco en esta opción 1 de 1 TB que tiene un costo estimado de $179.99. También tenemos aquí 4 GB de RAM DDR3 en 2661 y tenemos la unidad de DVD que también está dañada en el equipo, que está alrededor de los $30. Esta opción está alrededor de los 275,21 centavos. Esta es la opción más alta de las tres. Ahora vamos a ver la segunda opción, que es un poquito más económica, pero no es la mejor. La mejor la vamos a dejar para la última. Entonces, la segunda opción que tenemos la compra de la carcasa, que está entre los $38.61. Tenemos la unidad de disco estado sólido marca Kingston, que estaba alrededor de los $109. A eso tenemos la memoria RAM, que está alrededor de los $26, y la compra de la unidad de DVD, que está alrededor de los $30. Esto nos da un total de 204,22 centavos. Todavía bastante alta, y eso que le bajamos a 480 GB. Ahora vamos a ver la tercera opción, y que hasta ahora es la mejor de las tres. Igual, la carcasa tendría un peso de 38.61 más la unidad de disco estado sólido de 512 de la marca que era China, que está alrededor de los $79.97. Y a eso tenemos también el módulo de memoria RAM, que está entre los 2661, y la unidad de DVD, que está dentro de los $30, para darnos un total de 175,19. Esta ha sido la opción más económica de las tres. A eso se le puede bajar todavía un poco más si le baja la capacidad del disco de 256 GB. Adicional a eso, al equipo todavía hay que realizarle su mantenimiento, lo que es limpieza general, limpieza de los ventiladores, de la rejilla, cambiarle su pasta térmica. Todo eso va a tener un costo adicional que no está dentro de la cotización, y que eso va a evaluarse más adelante en próximos videos. Si nuestro amigo decide, después que nosotros le presentamos esta cotización, realizar los trabajos, entonces estaríamos mandando a comprar los componentes y esperar que nos lleguen para realizar entonces las reparaciones y ver
cuánto sería la mano de obra. Así que si quieres saber cómo se desenlaza esta serie de videos intentando reparar una computadora que estaba ya completamente muerta, desechada, que ya no la iban a utilizar, vamos a intentar salvarla, tienes que seguir viendo nuestro canal, viendo nuestro video para que veas cómo logramos reparar y devolverle la vida a esta computadora. Y si te gustó nuestro video, no olvides regalarnos un like, que es de suma importancia para el crecimiento de nuestro canal, y no olvides suscribirte para recibir todo nuestro contenido. Será hasta el próximo video.